Hola, bienvenidos sean todos ustedes a Pláticas Rojas. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial, el cual nos platicará su historia de vida. Él viene a contarnos, más que nada, su historia como inspiración y a su vez como una herramienta para poder superar diferentes situaciones de la vida. El invitado del día de hoy es Eduardo Gómez, el cual, haciendo una retrospectiva de su vida, nos vendrá a contar. Ahorita lo pueden conocer muchos como Yao, como el maestro de danza, como el psicoterapeuta gestal, pero en este momento simplemente estará Eduardo Gómez. Eduardo, los micrófonos son tuyos. Gracias, pues un gusto y un placer estar por acá. Mi nombre es soy Yao Gómez, Eduardo, y pues gracias por la invitación. Pues Lalo, nos encantaría que nos puedas platicar mucho de tu vida, que nos puedas platicar de tu infancia. Eh, una infancia, digo, en este momento de mi vida la veo como una infancia bella, bonita, muy, eh, siendo un niño libre, viviendo en el campo. Ahorita que veo en esta temporada los mirasoles, las flores, recuerdo mucho en ese tiempo, pues los prados, ¿no? Con flores, los animales que aún en ese tiempo pues había. Y pues siendo un niño feliz, contento, aunque bueno, claro, pues momentos también difíciles, algunas carencias. Mm, Recordaba mucho también ahorita que terminan la época de lluvias, esos momentos en los que el agua de repente se metía a la casa, ¿no? Entre las láminas y se inundaban los cuartos. Recuerdo que donde teníamos nuestro cuarto, en la parte de un lado se hacía como un estanque donde se oían bien duro las ranas y los sapos. A veces no dejaban ni dormir. Este, y pues digo, podría hablar de una experiencia, pues, sí, contrastante también. O sea, por ese lado, eh, quizás con algunas carencias a nivel material, pero pues siempre tuve alimento, siempre tuve vestido, siempre hubo, eh, pues de repente hasta salidas, ¿no? También que vamos al balneario, esa era El de los pitufos, ¿no? al de los pitufos, ándale, como la salida, por excelencia, ¿no? Que la teníamos una vez al año, ¿verdad? Pero pues, para mí era lo mejor. Cada domingo, ¿no? O cada domingo, pues más bien era ir al mercado, ¿no? Ir al mercado y ayudar allá a la jefa a surtir la despensa. Y pues desde ahí, digamos, como más concentrado ahí en el ambiente del barrio, ¿no? De la colonia. Donde pues a mí me tocó una generación diferente, ¿no? O sea, en ese tiempo no había miedo si andabas corriendo afuera, si te ibas horas, o sea, al final no había como esta parte de, pues ya no va a regresar o qué le va a pasar. Los peligros de ahorita, ¿no? Así es. Entonces yo agradezco mucho esa, esa infancia donde pude jugar en el lodo, en la tierra, hacer muñequitos de lodo, presitas. Recuerdo volando mayates, ¿no? Con un hilito, eh, con la resortera nos íbamos al cerro y digo, no tan, ahora que lo pienso, pues no era algo tan positivo, ¿verdad? Pero pues íbamos luego que a matar el pajarito, ¿no? De cacería, decíamos nosotros, ¿no? Luego ya llegaba con mi jefa, mira, ya traigo 3 conguitas, ¿no? Entonces, pues ahí para el comal, Sí, estaban buenos. sí, pues como pollos, había pollos. Dicen que Todo sabe a pollo, pero estas estaban más ricas porque eran orgánicas. Ahora sabemos que son libre crianza y demás. orgánica, ¿no? Orgánicas, exacto. En ese tiempo, pues no había esos conceptos, ¿no? Entonces, algo así es lo que podría ahorita traer. Oye, entonces, ¿cómo fue pues crecer en las calles, Milano? Digamos, el ambiente de la colonia, el ambiente rural, ¿cómo fue para ti? Ujú. Sí, pues digamos que como ya haciendo como esta recapitulación y ubicándome más como en esta parte de, pues ya en otra etapa, digamos, ya
que serán unos 12, 13 años. La mera pubertad. La mera pubertad, donde empieza a haber pues ya toda una serie de cuestionamientos. Creo que es hasta una respuesta natural, ¿no? Como despertar una especie de rebeldía ante lo impuesto, ante las reglas, ante las normas, ante lo establecido. Entonces, en mi caso, pues me puedo ver en ese tiempo, pues sí, como de alguna forma desafiando ciertas restricciones, quizás en una primera instancia a nivel familiar, ¿no? Como ya no tan puesto y presto a lo que dijera la mamá o el papá, ¿no? Sino pues ya ganarte tu individualidad. Así es. Y desde ahí, pues, llevado y proyectado al exterior, ¿no? Entonces, creo que un rasgo de esta, si le podría llamar rebeldía, pues se viene a partir del seguir ciertos modelos, ¿no? Como, o modas, quizás. Entonces, ahorita, recuerdo, fíjate, cuando salí de la primaria, me regalaron una bicicleta y en ese tiempo venían mis tíos de Estados Unidos. Ellos traían toda la influencia chicana de allá. Entonces traían pues, la ropa chola, traían las etiquetas, los cortes. Recuerda estas mallitas que se ponían en el pelo. Poner mallitas. Y entonces yo los veía y pues es que esto qué es, ¿no? Y entonces ya luego me platicaban que la banda sureña y que los norteños y que toda esta parte que... Sangre por sangre, pues. Casi. Entonces creo que, fíjate, esa influencia creo que fue la primera que yo tuve a partir pues, de lo que yo vi en ellos. Y recuerdo intentando imitar. Entonces recuerdo esas etiquetas, se las pegué a mi bicicleta. Ellos pues duraban aquí un mes, máximo 2, se regresaban. Y entonces alguno de ellos me llegó a dejar alguna prenda de ropa y la mallita. Y pues yo dije, pues yo ya soy cholo, ¿no? Ya soy Sur 13, soy acá barrio. Entonces yo me salí a la tienda pues con mi mallita y mi Ben Davis, mi camisa y en mi bici. Y entonces creo que ahí pues empieza como a crear una pues nueva configuración como de mi personalidad. Empiezo a ver pues ahora como el chavo que... Cholo. El cholo, exacto. Y pues con todo lo que implica, ¿no? Porque entonces, pues el cholo es el que desafía la autoridad, el que, digo, dentro de lo que yo creía en ese tiempo, ¿no? Porque también aquí en México es cuando empieza ese auge, ¿no? Exacto. Que ya venía de atrás, pero creo que sí, o sea, en ese tiempo. Completamente pues ahí. Así es. Y y entonces, pues de ahí viene toda una serie de estereotipos, ¿no? Que empiezo a seguir después de que yo podría decir fui cholo, o sea, a partir de esta imagen en la que me veía. Luego recuerdo la influencia también de los que eran los skates. Entonces fue muy de la mano, ¿eh? Venían cuates del DF y entonces pues con sus tenis, su tabla, su ropa de cierta marca, y entonces... El contexto de ahí son que los 90. Sí, no, bueno, yo creo que todas son no, yo creo que ya eran como en el 2002, 2003, por ahí. Y entonces esa es como otra faceta en ese periodo, donde entonces ahora yo empiezo a patinar, empiezo a meterle a la tabla, y eso lo relaciono con lo que era el breakdance. Entonces empiezo a hacer breakdance. Sí, que iban también como de la mano, ¿no? O sea, como el mismo tipo de ambiente. Como el arte urbano, ¿no? Como toda esta cultura de calle, que en ese tiempo pues ahí no existía, pues, o sea, ahí en el barrio era como otro ambiente, ¿no? Todavía un poco como visto desde lo campirano, lo campestre, ¿no? Entonces cuando viene toda esta gente de fuera y pues entonces traen como todos estos conceptos. Y entonces yo le llamamos en ese tiempo a brequear. Entonces, a brequear y entonces pues a llevar toda la parte del movimiento, ¿no? Los giros, las vueltas, que digo ahora, no, pues ya cuando me aviento una de esas. No, igual o quizás todavía, ¿verdad? Todavía me la he hecho.
Sí, sí, sí. Y entonces, una etapa bonita, fíjate, ahorita que te lo cuento, siento bien chido porque era como algo hasta cierto punto sano, ¿no? Porque Era hacer ejercicio, ¿no? era hacer ejercicio, salir en las tardes, a brequear y compartir con los amigos, terminábamos bien sudados, ¿no? Y pues ya después de haber desfogado toda la energía, pues nos tomábamos con juguito, con refresquitos, era como algo más saludable, sí, ¿no? Más tranquilo. más tranquilo. Y bueno, creo que ahorita que te cuento esto, algo que puedo ubicar paralelo, que creo que nunca lo dejé y siempre lo mantuve, fue la cuestión de la práctica de la actividad física. O sea, toda la cuestión deportiva, siempre el fútbol para mí fue lo máximo, o sea, desde chavito. Luego, pues, logré desarrollar ciertas habilidades donde pues, me consideraba bueno para jugar fútbol. Y siempre el fútbol estuvo presente en mi vida, hasta el día de hoy, o sea, me sigue gustando mucho, ¿no? Para esto, ¿a qué equipo le ibas? Al mejor, a la América, no, al Necaxa, a los Rayos del Necaxa, pocos seguidores, pero aquí, fieles, puestos firmes. Ramos, Mira ¿no? que está otro, ¿ya viste? Andamos medio perdidones, pero fieles. Sí, Así es, sí, a los Rayos, así es. Entonces, ¿te gustó todo esto de la actividad física? Aparte del fútbol, ¿qué más? Bueno, en ese tiempo el fútbol era por excelencia y el básquet también. Recuerdo mucho esta universidad, Elita, en ese tiempo, donde pues es una universidad, era agropecuaria en ese tiempo, meramente, ahorita ya abrieron la currícula. Y entonces pues nos íbamos también ahí nos daban chance de entrar, entonces nos íbamos a jugar básquet por las tardes. Canchas, ¿verdad? Sí, aunque lo hacía yo más como por sociabilizar, porque realmente nunca fue como mi deporte, así que me apasionara. O sea, realmente el fútbol fue así y es como lo que me sigue gustando, ¿no? Muchísimo. Pero bueno, regresando a la parte de los skates, esa parte, ese tiempo fue muy, muy padre. Fíjate, recuerdo una anécdota de los sábados. O sea, los sábados allí eran de kermeses, hacían kermés, la kermés, así le decían. Llevaban un sonido, ponían un enlonado y entonces pues era música de boga y pues órale, ¿no? Era hacerla fuera de la iglesia en ese tiempo y entonces pues en la tierra ahí, pues bailando ahí con el terregal. Y me acuerdo una vez llegando yo con mis cuates, pues ya sabes, con nuestras ropas y los peinados, ¿no? Recuerdo los peinados así como de pico, o así el de rampita que se hacía así para adelante y luego la rampita de piojos. Y Johnny Bravo, ¿no? O luego uno que era hacia atrás y los pelos así levantados con gel nomás de atrás, ¿no? Que yo como los tenía bien lacio el pelo, pues acá unas espinas de puercoespino. Y pues así llegábamos, pues ya sabes, ¿no? Con la onda. Era lo que también funcionaba en su momento, ¿no? También para ligar. Sí, sí, sí. Ah, bueno, es que esa parte pues siempre estaba, ¿no? Creo que, bueno, sí, en ese momento ya estaba. Sí, estaba. Y entonces recuerdo que estando ahí, dijimos, vamos a bailar break aquí. Y ponen una rola y nos ponemos a bailar break ahí en medio de toda la gente. Y todos empiezan a abrirse, hacen el círculo, pues nunca se había visto eso ahí, ¿no? Sí. Y además, o sea, lo cómico es que danzando breakdance en las piedras. O sea, te dije, no, pues así un piso, ¿no? Che, pedregal así, pues salieron por todo las piedras. Y ahí, imagínate, aventándonos acá el gusanito así de panza y luego el parado de cabeza. No, pues. Se van el pedazo de recuerdo. Pero pues ya con la adrenalina, ya ni sentía, ¿no? Al otro día ya, ay, cabrón, pues qué estaba pensando, ¿no? Pero sí, o sea, esa parte. Llevaron como que dice esa novedad ahí. Exacto. Y ya después, cuando venían las demás kermeses, era. A ver, pues órale, acá los breakers, ¿no? Órale, sí. Métanse. Y pues sí, llegamos muchas veces a bailar y se empezó a generar como ahí un ambiente chido, ¿no? Desde ahí. Uh-huh. ¿Y cómo dirías entonces, Milano, que vas pasando, válgame, de esa parte de la... Pues bueno, ya llegando a la adolescencia, cómo vas pasando también esa etapa, que es donde llegan otros cambios también significativos, incluso mucho más
pues, como que dice, importantes, pues, a la hora de avanzar ya van en la adultez. Ujú. También, ¿cómo fue esa etapa para ti? ¿Cómo la viviste? Sí, pues fíjate que después de esa etapa, em, creo que en mi caso personal voy atravesando por cambios, por ejemplo, mucho a nivel físico, a nivel emocional. Y empezó como a resentir un poco más, como esta carencia quizás de acompañamiento por parte pues de mis papás, ¿no? Entonces empiezo como a darme cuenta que convivía poco con ellos, no había mucho tiempo pues de calidad. Eh, y entonces empiezo como a entrar en una especie de vacío existencial, así medio raro, ¿no? Donde me vuelve, creo que en ese tiempo me vuelve de alguna forma vulnerable, ¿no? Sí. Vulnerable pues hacia el tema por ejemplo, de las drogas. Que Entonces, también a veces iba, ¿no? Con el contexto también. Dieron por ese cholo, ese sí, tipo de cosas. sí, que en ese tiempo, aunque estaba el tema del cholo, el skate y demás, o el que bailaba break, creo que nos logramos mantener como a distancia, ¿no? De todo este tema de las influencias de las adicciones. Porque fíjate que en ese tiempo realmente yo no recuerdo que hubiera como tanto como ahora. Sobre todo ahí, porque ahorita pues como lo hablábamos hace un rato, si regresamos, pues, es un contexto diferente Sí. completamente, ¿no? Dominado, pues, por este tipo de Así es. cosas. En ese tiempo sí había, pero no a ese nivel. O sea, el país estaba en otro momento, la sociedad creo que también. Pero bueno, de alguna forma, pues la amenaza siempre ha estado, ¿no? Sí. Y sí, eh, recuerdo ahorita que te platico esto, pues tenía un cuate que fue mi amigo y es mi amigo, le decíamos el Piwi, entonces él, con él siempre hubo un clic muy padre y una convivencia sana, porque de hecho con él bailábamos breakdance y con él anduvimos Sí. en varios rollos, ¿no? Pero entonces, pues él estaba también en un contexto de mucha vulnerabilidad, de amenaza, y entonces él es el primero que da como pues sí, ese paso, ¿no? A probar sustancias. Sí, porque para ese tiempo, pues, y también era como algo, pues, que siempre nos han dicho que no Sí, se debería de hacer. sí, digo, también creo que una parte que hay que decir es que, por ejemplo, ahorita hablamos de las drogas, ¿no? Como drogas sintéticas o hasta la marihuana. Pero, por ejemplo, el alcohol, o sea, el alcohol siempre estuvo también presente, ¿no? En mi familia, en mi vida. Yo crecí con el alcohol como algo normalizado, como algo pues que era parte del día a día, de cada 8 días la fiesta, sí, como de la influencia presente. Y, y de hecho, ahorita que te lo digo, estoy recordando que realmente lo primero que probé pues fue el alcohol. Recuerdo una vez que eh, mi tío Ramiro, se vino a Estados Unidos, se iba a ir a Estados Unidos. Yo él pues lo quiero mucho, ¿no? Es uno de mis tíos muy queridos, entonces cuando se despide, pues me da mucha tristeza el que se regrese. Y siempre decía que se echaba tomaba Appleton, Ron Ron Appleton, Appleton, Ron ajá, Clandestino. ese mero. Y entonces me dice, pues sí, dice, hijo, yo siempre me echo un Appleton porque me da un chingo de miedo el avión. Entonces, pues ya tienes edad, que la chinga. ¿Cómo ves? Y pues digo, va, pues, me tomo uno. Y entonces me tomé uno y con ese tuve. Terminamos los dos llorando y ahí ya bien felices. ¿Y por qué te vas? Y él, no, que no me quiero ir. Y que bueno, Fue un abrazados. momento, pues, Sí, y esa bello, fue, ¿no? esa fue mi primer pues, borrachera, ¿no? O lo que podría llamar también como una especie de conciencia alterada, ¿no? Como Sí, porque en lo luego que no fue puedes como sentir algo tan fuerte, diferente. ¿no? De haber vivido bastante, de que vomito o hago Sí, alguna imprudencia, ¿no? exacto. Pero bueno, eso fue como mi primer contacto con lo que podemos llamar un estado de conciencia alterada, ¿no?
Y luego, pues, regresando a esta parte de lo que te decía de este amigo, pues entonces él en alguna ocasión nos acerca la marihuana. Y yo creo que como la mayoría entramos como con una etapa de... Por curiosidad, ¿no? Por curiosidad, sí, y por, sí, ver qué se siente, como explorar, ¿no? En algo nuevo. Y pues estuvo de la fregada, cabrón, porque yo recuerdo a algunos amigos que me dicen, ¿cómo fue tu experiencia? No, pues nos la pasamos riendo y bien contentos y a toda madre. Pero nosotros de entrada, o sea, no sé cómo fue la cuestión, nos metimos en una casa abandonada. Abandonada, sí. No había nada, maleza estaba, o sea, ahorita traigo la imagen a mi memoria y digo, guau, ¿qué estábamos haciendo ahí en esa che casa? Y empezamos allá a fumar. Y entonces, nomás de repente siento que me tocan el hombro por atrás. Y yo pues estaba pues ya en otro estado. Y yo pensaba que era como parte de eso mismo. Y volteo. Y en eso, no, pues eran los policías, que nos habían atorado los polis, Dios, los municipales. Que, y a ver, muchachos, que la chingada, a ver, ¿qué andan haciendo? Y que, ching, no, pues ching, mi primer encuentro con la policía y además así. Sí, No, pues pues bien paniqueados, ¿no? Ya, pues ya valió. Que nos agarran, que nos suben. Órale, cabrones, éramos 3. Que nos llevan esposados así, literal esposados, que nos trepan, que nos agarran, pues ya sabes, de los barrotes. Y a ver, ahorita los vamos a llevar con sus papás. Se van y ahorita los van a corregir. Pues ahí nos llevan, hermano, así por toda la colonia. Y además, en una hora donde iba pasando todo el mundo, como que todos iban saliendo del jale y demás. No, pues íbamos arriba de la patrulla, así bien esposados, y pues que la tía de no sé quién, que doña Chona, la de la tienda, y que mi prima por allá, y que no, todo el mundo nos vio. Exhibido, pues, Bien exhibidos, que no, pues no llevamos ni dónde escondernos. Y luego además con el estado, en mi caso, como esta sensación de novedad, de que pues no sabía yo qué era fumar, y me sentía bien raro, o sea, pues todo lo veía bien raro, ¿no? Y además la patrulla, chica, no, pues total me acuerdo que no sé cómo estuvo, pero le empezamos a tocar así en la ventana al poli. Por favor, no, por favor ya no nos lleven, que aguanten. Y les empezamos ahí un poco a pedir clemencia, ¿no? Se paran. Y total, creo que traíamos, no me acuerdo, unos pesos en ese tiempo, 20 pesos, algo así. Les juntamos creo que 100. Se los dimos, nos dijeron, pues mamá, no los queremos volver a ver, que no sé qué. Nos dejaron por ahí en alguna calle, se van. Y pues ya, ¿no? Pues de alguna forma como liberados, pero también con esta parte de mi caso de qué pasó, no sé, en qué momento pasó todo esto. Te viste muy exhibido, ¿no? Así es. Que me truenan. Y Ya eso chicle, era un mal augurio, cabrón, ya era un mal augurio desde ahí. Como que ya dije, esto ya no va a pintar bien, pero bueno, ahora lo veo así, ¿verdad? Entonces, como que en esa etapa, pues voy más bien como sintiendo gradualmente una necesidad mayor por el consumo pues sí, sobre todo de la marihuana. Y entonces llega un punto donde cuando ya no la fumaban, pues me empiezan a dar estados de ansiedad muy grandes, ¿no? Que los podía aquietar pues solamente a través del consumo aunado a que como que nuestra relación con mis cuates más nucleares, pues va cambiando. Entonces ya sin darnos cuenta todo empieza a girar en torno al consumo de la sustancia. Entonces ya que el ir a jugar fútbol, que el básquet, que el break y demás, pues ya no. Queda pues de lado, ¿no? Y entonces los que eran mis cuates así sanos, ¿no? Los que pues, no estaban en eso, pues de alguna forma nos empiezan a ver raro. Porque pues, empieza ya la etiquetota, ¿no? Pues ya es el pacheco, el marihuano.
Y empieza de alguna forma, pues sí, también una especie de discriminación, ¿no? De rechazo. Que pues ahora lo entiendo, porque pues al final, mm, claro que estar bajo la influencia de algo así, pues te pone en otra dinámica. Sí. Entonces, eh, pues empezamos como ya a entrar muy de lleno en esa parte, donde pues ya nuestras tardes eran vernos, nos llevábamos en ese tiempo una grabadorcita de cassette todavía, con pilas, y tenemos un cassette de Cypress Hill. Sí, muy Y buena. entonces nos llevábamos sí, es que Te van no era el kit, Walkman, pues. era, sí, Poner la de yo quiero fumar, ¿no? exacto. Y nos íbamos al bosque, había un bosquecito hacia como a la orilla de la colonia, y a toda madre ahí, escuchando música, fumando, platicando, riendo, o sea, era como estar en otro mundo, o sea, literal, otro mundo, Sí. que de alguna forma pues, satisfacía, ¿no? Como algunas de las carencias que había en casa, y creo que eh, pues estando ahí todo estaba bien, entonces Sí. estábamos pues, a gusto, contentos. Ya en la nochecita bajábamos otra vez como a la civilización de nuestro mundo, ¿verdad? Creado, y era lo que le decíamos, vamos a darnos un bajón. Entonces era la tiendita De o comer. era que unas papitas con refresco. Y entonces creo que esa parte, pues es una parte, pues ahora la veo como fue muy dura, ¿no? También, Sí. porque pues no había quien como preguntara qué está pasando. Sí, me des a entender pues el mundo como tu Sí, entorno te lo está enseñando, pues, de cierta sí. forma. Y digo, en mi caso, pues yo seguía yendo a la escuela. En ese tiempo, pues ya estaba en la prepa. Acababa de entrar a la prepa. Y entonces en la prepa, pues conocemos más gente. Empiezo a Sí, conocer gente de otros lados. Y empieza a haber otro tipo de influencias, ¿no? sí, Hablando pues del mismo tema de las drogas. Y entonces llega un punto donde el consumo aumenta y entonces empiezo a probar otras sustancias que entonces empiezan a prender los focos rojos, ¿no? En mi casa. sí, que ya se empieza a Recuerdo, notar algo distinto, pues. sí, sí, sí. Y yo creo que en casa ya sabían, pero pues no se atrevían como a preguntar o decir, "Ay, ¿realmente estás haciendo eso?" Sí, al no también no ser como Sí. conflictivo en Ujú. casa o así, pues. Recuerdo una vez que salieron de viaje mis papás y estábamos con unos amigos. Y luego mis amigos invitaron a otros amigos. No, hombre, hicimos un pachangón, ¿no? Pinche fiestota. Así, pero fiesta, o sea, música a todo volumen, y pues ya sabes, ¿no? De todo. Y entonces, había uno de ellos que pues era un cuate que regularmente mentía mucho, era bien mentiroso, Ni toma. mitómano. Y entonces, de repente llega y dice, no, ¿qué creen? ¿Qué creen? Ya llegaron tus papás, ahí están afuera, ahí están, no, que levanten todo, que vámonos. Y ya nada, mis papás mis papás andan de viaje, ellos no están aquí. No, sí, que tus papás. No, me dijeron, pues fue tanta la insistencia que ya voy y me asomo así abajo del portón. No, hombre, mis papás, cabrón, afuera de la casa. Yo así pues ya sabes, ¿no? El humo por todos lados, el Fiestón, pues. trago, 20 gentes, la música a tope. Y entonces, pues, que me meto, ¿saben qué? ¡Córranle, cabrón! ¡Váyanse, fuga! Y, pues, la escena, o sea, me acuerdo de la escena porque había, te hablaba hace rato que había un terreno baldío donde se hacía el estanque de las ranas y los sapos, pues ese todavía seguía. Y entonces había una barda que daba al otro terreno, pero esa barda tenía vidrios. En ese tiempo se Sí. acostumbraba a poner mezcla y ponías Poner los vidrios. vidrios, ¿verdad? Y entonces les digo, pues por la barda, cabrón. Y entonces, pues ya con la adrenalina que se empiezan a brincar por la barda y nomás, no, pues todos Bien rajados rasgado, acá, ¿no? Sí. cortados acá con los vidrios. No, sí, son como Bien, macabro bien ahí. cortados, no, güey. Y entonces, no, pues mi papá bien enojado, ¿no? Y ya, así molesto, y a ver, vamos a hablar contigo. No, pues de las pláticas más incómodas que he tenido en mi vida, porque fue mi primer confrontación.
O sea, hasta ese momento no había tenido ninguna confrontación acerca de que lo que estaba haciendo me estaba fregando. Sí. O sea, ahí me confronta mi papá, mi mamá también, pero bueno, como en otra dinámica, ya como más desde el sentimentalismo y llorando. Mi papá muy firme. Y entonces yo ahí, pues, fíjate, todavía les dije, pues es que no estaba haciendo nada. O sea, me daba mucho miedo, ¿no? Poder también aceptar. Sí, la responsabilidad también, pues, de que Exactamente. Y bueno, pues recuerdo algo así como, sí, creo que termino aceptando y les digo, pues ya no lo voy a volver a hacer. Este, de aquí borrón y cuenta nueva. Pero era parte de como de un autoengaño al final de cuentas, sí, ¿no? Era un autoengaño, una historia que yo me estaba contando y en la que ellos pues muy, no sé si muy inocentemente creyeron, ¿no? Porque sí, pues también era la primera vez, ya lo dices tú, que sí, recordaba. siguió pasando el tiempo y entonces pues yo me fui clavando más, empecé a fallar en la escuela, ya no entraba a las clases, que fíjate es una parte que yo ahora me pregunto, ¿y qué hubiera pasado? ¿Verdad? Sí, si hubiera logrado en ese periodo, porque fueron como un periodo de 2 años y medio, haber podido explotar ahí mi potencial académico. Porque pues yo desde muy chavo, kinder, primaria, en la secundaria todavía, pues, buenos promedios, Un buen estudiante, pues. se me viene la imagen así de que jugábamos, bueno, era como una especie de juego competencia sana, ¿no? Por ver quién sacaba el mejor promedio y recuerdo sacando buenos promedios y con un buen perfil, ¿no? Desde ahí. Pero entonces entro a la prepa y entonces todo eso cambia. Entonces el buen estudiante pues, termina siendo el que Sí, pues que es como uno de los puntos claves. ya no entra a las clases, el que eh, recuerdo un año que me llevé todas las materias al extra. Todas. Todas. Imagínate. No, pues no. Eran un buen, Sí, ¿no? Y entonces, pues no sé cómo le hice, pero pasé. O sea, tenía chance de llevarte dos a revalidar en la siguiente ronda. Pasé casi todas y luego paso las otras dos y logro pasar de año. ¿Cómo le hice? se Pero pudo. ¿sabes cuál era? Que era muy cuate de los profes. Eran bien mis camaradas, Sí te entonces ayudó pues en la parte social ahí para... recuerdo mucho pues, platicar y, oiga, que hágame el paro y a ver. Y yo creo que más de uno pues veía, ¿no? Que de alguna forma pues tenía potencial o algo Sí, que había. también dejarte pues abajo podría brillarte Sí. también otra Y cosa. confiaban quizás en que iba a poder estar mejor y bueno. Pero entonces llegó un punto donde mm, pues pasa un suceso fuerte en la escuela, en el mismo, como en la misma dinámica en la que estábamos, Sí, donde pues había, ¿cómo decirlo? Una dinámica pues sí ya muy cabrona, ¿no? Porque entonces era todo desde la mañana hasta la tarde consumir, consumir. Y entonces hay un día en el que una chica se pone muy mal, muy mal. Entonces sus papás se molestan, nos mandan la policía a la escuela. Y entonces están casi a punto de apresarnos en esa ocasión. Fue la primera señal, fue una de las señales, ¿no? También. sí. Recuerdo muchos de nosotros llegando a la escuela y nos estaba esperando un cuate y nos dice, no, ni se acerquen porque están preguntando por ustedes, se los van a llevar, porque sus papás ya demandaron, ¿no? Que al final, pues, ahí la cuestión es que cada quien pues hacía responsable de sí mismo, ¿no? O sea, Sí. nunca se obligó a nadie a consumir. Cada quien lo hacía por gusto. Pero entonces, pues esa sensación de estar como prófugo, como de no poder ir, Sí, llegar a la de escuela, fue algo muy desagradable también, muy, muy desagradable. Y entonces recuerdo que al final mm, llegamos en algún momento con todos mis cuates y hablamos con los papás de la muchacha y le explicamos y logró como validar lo que le decíamos y pues ya no hubo problema, ¿no? Sí.
se calmó pues la se situación. calmó la situación, pero sí, esa fue otra de las señales que pues, me estaban haciendo notar que no era lo mejor estar ahí, ¿no? Sí, Llegando al punto, porque fue un punto como que todo fue así subiendo de nivel, llego yo un día a la prepa y entonces llego preguntando por mis cuates y me dicen, no, pues acaban de ir, si ahorita le corres, los vas a alcanzar en el camión. sí. Y ahí voy. Neta, llegué a la parada del camión y nomás veo el camión así que ya iba Se arrancándose. va arrancando. Y yo todavía, acá chifla, no, pues ya no, se fue. Sí, ya se fueron, pues ya no, no sabía dónde se habían ido, ¿no? Entonces, pasa el día, llego a casa y su mamá de uno de mis amigos va a la casa. Entonces, me dice, oye, y X, ¿no? ¿Dónde está? Porque no llegó a la casa. No, pues no sé, no lo he visto. No, pues es que ya es noche, no ha llegado. No, pues no. Y al otro día, supimos que los habían apresado. Claro, la policía. Los agarró la policía, habían asaltado unos vehículos, robaron vehículos, los agarra la policía y los ingresan al Cerezo Chico. Si yo hubiera llegado unos minutos antes, lo más seguro es que yo hubiese sido también parte quizás de eso. Porque te digo, no teníamos como herramientas para poder estar de otra forma en ese tiempo, Sí. ¿no? Y entonces es un golpe muy duro porque les dan sentencia, Sí. les dan 2 años. 2 años. Y si fueron todos tus cuates. Tres de ellos. Les dan 3 años, entonces para mí es muy duro. Y en ese lapso fueron unas semanas muy duras. A mí me pasa algo también, o sea, tengo una sobredosis. Entonces, ese episodio te puedo decir que revoluciona mi vida totalmente, pero total. Me veo en ese lapso, corriendo así por unas escaleras, siguiendo una luz y así por mis costados, como si estuviera haciendo un viaje en el tiempo, voy viendo episodios de mi vida. Muchos de ellos los he confirmado, los he vivido al día de hoy. Entonces empiezo a ver episodios de mi vida, voy corriendo por las escaleras y entonces nomás de la luz veo una espiral que sale así y me pega en el pecho. Nomás me veo así como flotando en un vacío. Y entonces, cuando abro los ojos, me estaba convulsionando. Así, convulsionando, me estaba. Entonces fue como una especie de visión. Sí. Y eso es lo que me lleva a pedir ayuda. Sí. Fue una experiencia cercana a la muerte. Yo sentí que me había muerto, ¿eh? Pero para eso el contexto ahí, estabas tú solo, más que pasó. Sí, en ese estaba con otros chavos. Ajá. Pero sí, o sea, al final ellos estaban igual que yo. Sí. Yo me recuerdo abriendo los ojos, en convulsión, muy mal, y como diciéndole a algunos de ellos, hey, ayúdenme, y pues ellos estaban así en un estado, Sí, que igual no podían ayudar, pues. no como yo, pero estaban, sí, deplorable, ¿no? Como estaban. Entonces, pues como pude, me fui a casa, pero súper mal, o sea, estaba muy mal, muy, muy mal. Y entonces lo primero que les dije a mis papás fue, por favor, necesito ayuda, necesito que me ayuden. Y yo sentí que me había muerto ahí. Sí. Pero literal, ¿eh? Y bueno, pues ahí creo que ese punto es crucial porque me lleva a aceptar que lo que tenía pues era una adicción. Una adicción, sí. Y entonces ese es un gran paso, porque entonces ahí es donde ya se puede generar un cambio. Entonces, podría hablar, ahorita pienso en algunas vías que me permitieron como ir avanzando. La primera, quiero comentarlo y estoy muy agradecido, fue el haber llegado a un grupo de autoayuda. ¿De doble A?
No, fíjate que fui uno de NA, Neuróticos Anónimos. Ujú. Ellos dicen que todo empieza por la neurosis. Antes Sí. que ser adicto hay neurosis, ¿no? Y pues quizás mis papás, al no tener pues sí, otro conocimiento, ellos me llevan al grupo que tenían más a la mano. Estaba aquí en San José, un grupo donde además, pues curiosamente estaba conformado por casi puros dones y abuelos. Sí. Y había mujeres, pero también ya o sea, gente mayor, te hablo de 50, 60 años. Y me recuerdo así llegando con mis papás y me dan la bienvenida, me leen parte de la literatura, entonces empiezo a escuchar. Al principio yo, pues, ¿qué hago aquí? Es como, ay, güey, ¿dónde vine a caer, no? Pero entonces luego empiezo a escuchar las experiencias y me empiezo a conectar mucho. Digo, es que yo, Sí, como que agarrar sentido, ¿no? parte de esto me pasa a mí, ¿no? Entonces, este, luego recuerdo mucho cuando después de algunas sesiones me animo a subir a tribuna y recuerdo esa liberación, así de hablar ante los demás de lo que me pasaba. Y entonces empiezo a notar un cambio. Entonces ya no era solamente guardar, como retroflectar, dejarlo adentro. Por eso hasta la Sí, es palabra que como el adicción. perfil, ¿no? También Así que se tiene es. de un hombre, de comillas, pero Sí, es más tabú. exacto. Pero bueno, si hablamos de la palabra adicción es A sin dicción, pues sin hablar, sin poder decir. Entonces, en una adicción se guardan muchas emociones contenidas, ¿no? Ideas no dichas, palabras no expresadas. Y entonces llego a este lugar y entonces empiezo a conocer un nuevo mundo y sobre todo empiezo a sentir un acompañamiento. Aunado pues al tema del deporte, del ejercicio, que es maravilloso la influencia y el cambio que puede generar. Este, yo siempre, pues bueno, en ese tiempo admiraba mucho a este tío del que te hablo, a Ramiro. Él boxeaba, él se salía a correr, hacía ejercicio, tenía un gimnasio en casa. Entonces, esa influencia siempre la mantuve también. Como que también pude haber estado peor, pienso ahora, porque aun y cuando te hablo de estas experiencias que pues, no fueron nada gratas, este, siempre estuve haciendo deporte, actividad física, todo el tiempo, todo el tiempo. Aún y en mis momentos más de haber estado en el hoyo, ¿eh? Sí. Siempre te acompaña, Entonces, pues, el siempre, ejercicio, ¿no? siempre. En la vida. Pero entonces cuando te hablo de haber pedido ayuda, eh, ahí es donde me adentro a profundidad. Y entonces empiezo a boxear, empiezo a levantar pesas, pues en ese tiempo no se le decía calistenia, ¿no? Pero era hacer algo como calistenia, a correr, o sea, el salir al cerro a correr. Recuerdo salir 6 de la mañana, hacer mi rutina, regresar a casa después de la escuela y entonces volver a hacer ejercicio a las 5 o 6 de la tarde y hasta 2 o 3 horas, bañado en sudor pues sí, sentía como si me estuviera curando en ese tiempo, o sea, en ese momento. No te digo, pues, si te sentiste. O sea, es ahí del punto, pues, en el que empiezas a ver una mejoría, pues, en tu vida, ¿no? Uh-huh. También empiezas a dar pasos hacia lo profesional, o también cómo es esa parte. Ahí esa parte es muy interesante porque es donde me doy mi año sabático, ¿no? Entonces, te puedo decir en pocas palabras que ese año lo dediqué a curarme. O mejor dicho, a iniciar con mi curación, ¿no? Mi despertar. Sí. Entonces, salgo de la prepa, afortunadamente salgo bien, me adentro en el grupo, en el tema del deporte, y entonces empiezo con la inquietud de tener un empleo. Para eso ya había tenido algunos trabajos previos, ¿no? Llegué a trabajar en las cartoneras, haciendo láminas de cartón, de intendente en la universidad, llegué a estar de lavacoches. O sea, siempre el trabajo estuvo muy presente. Pero ya en ese periodo empezó como ya estar en un trabajo más formal, ¿no? Entonces me recuerdo entrando a Chedraui a trabajar.
En Chedraui cuesta menos ahí. Ahí ya daban prestaciones, ¿no? Sí, pues la mayoría estaban por eso, porque pues el sueldo era, la verdad, mínimo. No, sí. Pero pues era la forma en la que se podía la gente hacer de su casita, ¿no? De Infonavit. Sí, porque te entra justamente, yo creo, en Sí. ese periodo como la pregunta que le debe pasar a muchos, que es el ¿qué voy a hacer de mi vida? Ajá. ¿Cómo dirías tú, incluso Milagro, que yo creo que va muy de la mano ahí? ¿En qué momento tú piensas cómo hacer? O sea, porque me quiero que te digo esa pregunta. Pues, ¿cómo lidias tú con esto? O sea, porque a la vez la relacionaste, ¿vale? Sí. Con experiencia. Sí, creo que, fíjate que hay una parte que siempre tuve muy clara, que la cual tiene que ver con mi relación con el movimiento. Y a partir del movimiento, como el perfil que fui ubicando hacia, por ejemplo, el estudio de la educación física, hacia el haber estudiado educación física, ¿no? Entonces, cuando empiezo a meterme mucho en el ámbito deportivo, entonces ahí me doy cuenta que lo que realmente era mi vocación era el tema de educación física, el movimiento, el juego, el deporte. Entonces, para poder ingresar a esa escuela, daban 1000 fichas, pero solo 100 lugares. Entonces tenía que hacer un proceso muy, sí, muy exigente, arduo de selección, muy exhaustivo. Y entonces, pues no era fácil, o sea, entrar. Era el 10%. Contando de que de esos 100, pues la mitad entraban con palanca. Sí, pues sí. Entonces, ¿yo cuál palanca? No, ahí sí era Sí, era pues bajo mi mérito, ¿no? Me recuerdo llegando allá a la universidad y con mi papá, 4 de la mañana para alcanzar la ficha. Abren las oficinas, entramos, no, pues vengo por mi ficha. Pues no, nos dicen, tu letra fue ayer, entonces no, ya no vas a poder participar, ya no vas a poder hacer examen. Y que ahora digo, cómo pues todo está perfectamente engranado. Sí. Todo tiene un propósito, hasta lo que parece más, sí, como más duro. Sí. O sea, todo tiene un propósito, ¿no? Un porqué, pues. Y gracias a eso es que entonces entro a estudiar un curso donde en ese curso durante un año estuve yendo a un curso donde nos daban como todo lo relacionado a nivel lingüístico, matemático, razonamiento abstracto, para poder aplicar el examen. Sí. Y nos íbamos todos los domingos al Venustiano a nadar, a correr y a hacer ejercicio. Entonces ese año fue para mí como... En el contexto del año sabático, de en el Chedraui, estudiar, exacto, el curso. Te preparaste pues como que dice casi Sí. todos los ámbitos. Y a nivel físico, pues yo en ese tiempo tenía 19 años. Digo, pues creo que fue mi momento así donde físicamente estuve. Tu prime, de la chaviza. Prime, exactamente. Ahí. Ahorita me estoy preparando para el siguiente. Ahorita ya va a llegarme el siguiente aire, ¿eh? Pero ya van como 4. Y bueno, pues pasa este año. Y entonces entramos al proceso de selección, hago el examen y pues con la novedad, ¿verdad? Con la novedad que quedo. Sí. Me recuerdo con mi mamá yendo a comprar La Voz de Michoacán y revisando la lista. Pues ahí las vio en el periódico. En el periódico, entonces 100 lugares, iba en el 70 y nada, y no, pues yo ya valió, ¿no? Yo le dije a mis papás, miren, si no quedo en la normal, yo no voy a estudiar nada más. Porque luego me decían, no, pues puedes estudiar esto, aquello. No, yo no. Si no es esto, no voy a estudiar. ¿Y tuviste pues decisión de saber? Siempre, o sea, una convicción férrea. O sea, nunca dudé. Yo voy a quedar y voy a entrar y esto es lo que me gusta. Sí. ¿Y lo volverías a intentar, no? Sí, volveré a estudiar educación física. Y claro, es una profesión muy noble, de las más nobles que existen. Sí. Entonces, pues quedo. Ya, lugar 70 y cacho, ¿no? Total quedo, un momento increíble. Sí, imagínate, quedé en la normal de educación física. Sin haber dado un peso, sin tener una palanca, o sea, bajo un mérito propio. Claro, apoyado por mis padres y demás. Claro, sí.
Después de venir de todo este episodio, este hoyo, mi vida empieza a cobrar otro significado. Empiezo a resignificar mi existencia en el mundo, empiezo a darle una nueva dirección. Y entonces ahí, pues, vienen más cosas. Que para todo esto es ir pues sin saber qué va a pasar realmente. Sí, O sea, bueno, ahorita ya viéndolo en retrospectiva, pues ya le puedes agregar el significado, ¿no? así Pero es. pues en su momento pues no lo sabías. Simplemente fueron cosas que tú pensabas o que la decisión te llevó ahí Ujú. y te aferraste a eso, lo seguiste intentando. Así es. Sí, sí, sí. No, pues bueno, Milalo, encantado de haberte tenido aquí. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Pero pues bueno, puede haber una parte 2 para entrevistar al camarada Lalo, que nos pues, hizo el favor de venir aquí a contarnos sus anécdotas. Faltan varias, queremos por ahí saber la de Chedraui también, cómo se trabaja en el Chedraui, cómo fue esa anécdota, también a su vez, pues la experiencia enriquecedora, ¿no? También de ser maestro de educación física y a su vez también cómo consigues también dicho trabajo, ¿no? Que también estuviste por ahí involucrado también con los movimientos estudiantiles que para ese momento en concreto todavía tenían fuerza, todavía eran fuertes, todavía eran dedicados y todas las pasiones que se llevaban, ¿no? Por el espíritu revolucionario en ese momento y cómo te dio también un fruto haber participado en ellos, ¿no? A su vez, en el próximo capítulo esperemos que nos puedas platicar también, Milano, sobre cómo has agregado a esto, ¿no? Cómo continúa en ti pues en el sentimiento de aprender cosas nuevas, ya nos has platicado que bailaste break dance, entonces también cómo fue la danza prehispánica para ti, también el significado que te dio hacia el universo, ¿no? Que es la forma en cómo vives actualmente. Y a la vez también, pues que has encontrado la terapia gestal. Así También es. que nos expliques bien cómo funciona, ¿no? Que eso por ahí que estás dando algunos cursos, que creo que habrá mucha gente a la que le interese también. Claro. Como tal, la forma en cómo ellos. Muy bien. Pues bueno, Milano, más que agregar por el momento, algo que quieras, algún Un saludo que gustazo. quieras dar por ahí, Saludo para mi jefa. Pues saludos, ¿no? A mi madre, a Rosa, a mi padre Martín, a mi compañera Bricia y a mis 3 hijos, Shu, Giaro y Nazul. Un abrazo. Abrazo. Pues gente, muchísimas gracias por vernos y pues quedamos pendientes, Milano. Claro que sí. Como siempre decimos en el Pláticas Rojas, solamente sigan corriendo, camaradas, que llega el día de la suerte. Firmes. Eso. Ahí está.